Eh, Estoy últimamente, mientras he estado orando, he estado pensando sobre cómo, imagínense ustedes, en la Biblia se nos habla de personas que querían tener sus propios profetas, eh, personas que querían tener sus líderes propios, y así sucesivamente. Y no es no ha cambiado nada todavía. Hay ah, lugares donde alguien quiere tener sus propios pastores, asalariados, pagados, y quieren y quieren tener lo que quieran tener pagando un precio, pero eso en la Biblia no es correcto, eso no, Dios no lo ve bien. Cuando usted quiere que usted paga porque alguien le profetice solo cosas buenas, solo cosas favorables, solo cosas que le convienen, solo cosas que le gusten, o usted paga, abre una su iglesia, usted paga a un pastor porque usted quiere que ese pastor predique lo que a usted le gusta, lo que a usted le agrada, lo que a usted le parece. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eh, Querer pagar maestros para que le enseñen lo que usted quiere que le enseñen. Ah, y así, eso se ve a través de la palabra del Señor. Entonces yo, pensando en esto, meditando en esto, dije, no, voy a buscar algunas bases bíblicas. La Biblia dice que todo asunto conste de dos o tres testigos. Pudiera haber una lectura, pero eso no nos da el apoyo para confirmar lo que queremos compartir, ¿verdad? He leído más de una vez, imagínense, más de una vez he leído este pasaje y vino a mi memoria y entonces yo quiero compartirlo con ustedes. Es en el libro de Jueces. Por cierto, es un libro donde hay 12 jueces que juzgaban a Israel. eh, se le llama a esos libros eh, tiempo de los jueces, ¿verdad? Ellos eran los que juzgaban, ellos eran los que ah, impartían justicia, ellos eran los que ministraban al pueblo de Israel las leyes de Dios, ¿verdad? Fue en ese tiempo que dice que había un joven. Este joven era de Belén de Judea, era judío, era israelita, y se dice de dónde era, que era de la tribu de Judá. Era el levita. eh, Levita los levitas son las personas indicadas para el sacerdocio. No agarraban de otras tribus, porque Israel se componía de 12 tribus, pero de las 12 hubo una la cual Dios apartó para que de ahí, solo de ahí, salieran los sacerdotes. Ya después estaban las 11 tribus restantes, ¿verdad? Por último se dividieron y se apartaron 2 tribus y 10 tomaron, 2 se apartaron y 10 también tomaron su lugar donde gobernar. Pero este joven que era levita, eh, era un forastero ahí, dice. Fíjense que este hombre partió de las ciudades de Belén de Judea para ir a vivir donde pudiera encontrar un lugar. O sea,
no se quiso quedar ahí en su lugar de origen, no se quiso quedar en Belén. No sé por qué, deben de haber algunas razones, deben de haber algunos por qué de él no quedarse a vivir ahí. eh, y comenzó a buscar un lugar donde vivir. Y dice que llegó, llegando en su camino al monte de Efraín, llegó hasta ahí y llegó a una casa, y esta casa era de un hombre llamado Micaía. Y dice Jueces 17:9 que Micaías le dijo, o sea, le dijo a este joven levita: ¿de dónde vienes? A lo que el levita le responde: yo soy de Belén de Judea y voy a vivir donde pueda encontrar un lugar. Es triste y lamentable siempre el ser migrante, de saber que él tenía un lugar de origen, él tenía su lugar de donde él era oriundo, pero ¿por qué? No sé, pero él se salió de ahí y halló a este hombre, eh, y dice: y voy a vivir donde pueda encontrar lugar, quien me dé la oportunidad, quien me abra las puertas de su casa, yo ahí voy a vivir. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa. Mire, el hombre luego le cede que se quede en su casa. Y entonces le dice este hombre, Micaías, a este joven Belencita, el joven levita, dice: y serás para mí mi padre. Oiga, dos cosas: serás para mí mi padre, le dijo Micaía, y aparte de ser mi padre, tú vas a ser mi sacerdote. O sea, cuando habla de mi padre, de mi sacerdote, está como queriéndose apropiar. Por supuesto que esto le iba a costar dinero a Micaía. Y entonces dice, oigan, le ofrece un precio, dice: y yo te daré 10 ciclos de plata por año, te voy a dar un sueldo anual, no ni semanal, ni quincenal, ni mensual, anual. Pero aparte de que te voy a pagar 10 ciclos de plata al año, te voy a dar vestidos, te voy a dar comida. Y entonces, ante esa proposición, el joven Belencita y Levita dijo: bueno, me quedo, porque este es mi primera y puede ser que sea mi única oportunidad. Y este joven se quedó ahí en la casa de Micaía, y dice que al joven le agradó, pues el levita moraba con aquel hombre y fue para él como su hijo, no solo padre, no solo sacerdote, sino fue como como hijo para Micaía. Y consagró a levita, y aquel joven le servía de sacerdote. Recuerden que era un sacerdote pagado, era un padre pagado, era un hijo pagado, aunque anualmente, pero recibía un salario. Y siempre, siempre, siempre el dinero compra voluntades, tenemos que tener cuidado. Miren, cómo batallan los países, las ciudades, eh, por gente que hace cualquier cosa por una cantidad de dinero. Mire cuántas personas encarceladas, cuántas personas huyendo de sus países porque quisieron apropiarse de lo que no era de ellos, de lo que no les pertenecía. Y entonces dice que este joven permaneció en casa de Micaía, y Micaía le dijo: ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. El hombre era bien entendido.
el hombre se la sabía porque, ah, imagínense ustedes que él sabía que si lograba poner a una persona más, si era levita, porque les digo, era la tribu que Dios había apartado para que fueran sus sacerdotes. No, él no los apartó para que alguien viniera y los comprara como sacerdotes. No, 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 no. No, no, Dios apartó a los levitas para que ellos fueran sacerdotes de Dios, sacerdotes de Jehová. Pero este muchacho se fue por sentido contrario. Este muchacho se salió de los perímetros marcados por Dios. Este muchacho comenzó a hacer lo que no debiera de haber hecho. ¿Eh? Si ustedes quieren más información sobre esto, pueden leer. Fíjense que hasta hay un libro sobre los levitas, se llama el libro de Levíticos. Ahí se habla mucho, mucho sobre esa descendencia, sobre esta generación, sobre esta tribu. Ah, pero el capítulo 18 de Jueces 18, en el verso 1 dice que en aquellos días no había rey en Israel. Por eso le digo que era un tiempo en que los jueces eran los que tenían que manejar los asuntos de Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para donde habitar. También ellos tenían el mismo problema que este joven, nomás que ellos no eran levitas, ¿verdad? Y dice que porque hasta entonces no habían tenido posesión entre la tribu de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, entre ellos hombres valientes de Sora, de Estaol, para que reconocieran y exploraran la tierra. Y le dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, a la casa de Micaía, y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita. El muchacho era conocido, ¿verdad? Y llegando allá le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces tú aquí? ¿Y qué tienes por aquí? El muchacho Belencita y Levita le responde. Voy a terminar ahí porque mi tiempo se ha terminado, pero quiero seguir tratando sobre esto que es muy importante. Y él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía y me ha tomado para que sea su sacerdote. Seguramente él le comenta sobre el salario, sobre que Micaía cuidaba de darles la ropa que necesitaba, la comida que él necesitaba, y él tenía todo lo necesario ahí en la casa de este hombre, pero no era lógico, no era correcto, porque él no debiera de haber hecho esto. Así que vamos a seguir comentando, pero ustedes pueden leer Jueces capítulo 17, Jueces 18, léanlo, repásenlo y medítenlo. Y hay muchas cosas aquí que aprender. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy orando porque tú puedas hacer entender a mucha gente que nosotros hemos sido escogidos, señalados, nombrados, hemos sido apartados por ti para poder servirte a ti, Señor. Ah, un día Satanás le quiso que Jesús se doblara rodillas ante él y le adoraran. Pero Jesús le dijo: a tu Dios adorará y a él solo servirá. Señor, que nosotros sepamos
que hemos sido llamados, escogidos para servirte a ti, y que ningún dinero nos aparte de esas grandes verdades, de esos grandes principios, que no por un salario podamos vender un ministerio, vender un llamado, vender un ministerio que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.